Alejandra Pizarnik, también conocida como Flora Alejandra Pizarnik, nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 16 de abril de 1936 en una familia de inmigrantes del este de Europa. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y Pintura bajo el tutelaje de Juan Batlle Planas. De 1964 a 1968 vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y para otras publicaciones francesas. También tomó cursos de literatura francesa contemporánea y de historia de la religión en la Sorbona. Pizarnik tradujo al español a algunos autores franceses como Antonin Artaud, Henri Machaut, Yves Benfoy y Léopold Senghor. En 1969 le fue concedida la beca Guggenheim y en 1971 una Fulbright. El 26 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica en la que estaba hospitalizada en Buenos Aires, murió de una sobredosis de Seconal. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia, de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento, del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte de mal dolor con su perro, y nada es promesa, entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros, los he recorrido todos. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo, la sinceridad absoluta, continuar siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras, deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté, no puedo más de no poder más. Palabras embosadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción, y el perro de mal dolor, en esta noche, en este mundo, donde todo es posible, salvo el poema. Hablo sabiendo que no se trata de eso, siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Si Alejandra Pizarnik se suicidó o si tomó por error demasiados tranquilizantes, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que podemos fácilmente asegurar es que su poesía es un camino hacia la muerte desde el comienzo. Su poesía es una búsqueda obsesiva de un reino en el que el alma humana encuentre la paz total y la expresión infinita. Pizarnik constantemente intenta ir más allá de los límites de la percepción humana. Quería encontrar un estado mental que fuera tan absoluto como el mismo absoluto,
y lo buscó a través de la pintura, de la música y de la poesía. La autora argentina pertenece a una tradición de poetas que escriben con la muerte llamando constantemente a su puerta. La preocupación por la muerte y el deseo obsesivo de huir de las limitaciones humanas convierten su trabajo en algo urgente e inquietante a la vez. Amor y poesía, la palabra, como ella la llamaba, son otros de los temas principales. El amor aparece en los poemas como una fuerza capaz de comprometer al poeta en el aquí y ahora, pero el amor al que hace referencia en sus poemas se acaba convirtiendo en desencanto. La poesía es también, por un momento, una distracción de su siempre presente preocupación por la muerte. La condición de poeta de Pizarnik aparece en sus escritos bastante desolada y dramática. Su poesía se lee como si la poeta hubiera sido arrebatada de un paraíso de armonía y hubiera sido lanzada a un errante y sin sentido reino de preocupaciones desastrosas. El trabajo de Alejandra Pizarnik está influido por la vanguardia. Sus pinturas son surrealistas y su crítica y sus traducciones son de autores vanguardistas. En sus trabajos literarios usa técnicas de la vanguardia tales como expresiones desencajadas, conexiones ilógicas y alusiones herméticas. Sus poemas tienen un marcado carácter onírico. Estilísticamente, su poesía abarca desde los versos cortos y concentrados de los 5 primeros libros a los poemas en prosa abierta y sugestiva de sus 2 últimos textos. En el primer libro de poemas de Alejandra Pizarnik, La tierra más ajena, 1955, hay un dilema y una lucha entre una ansia de vida y la presencia preponderante de la muerte. El tema del amor está también presente, pero no como una celebración. En su segundo libro, La última inocencia, 1956, Pizarnik expresa su desesperación al no encontrar una razón para vivir. Confiesa estar cansada de todo lo vivo, de todo lo humano. Exhausta, incluso, de ver la muerte actuar a su alrededor, desea que su hermana mayor, así llama a la muerte, la lleve a su dulce hogar. La poeta no le encuentra significado a nada, ni siquiera a la muerte. En Poema a Emily Dickinson, Pizarnik alaba a la poeta de Amherst por su amor a la eternidad, aunque su propia visión de la vida y de la muerte sea bastante diferente a la de Dickinson. El viaje hacia su interior se vuelve más y más destructor a medida que la poeta argentina sigue indagando sobre el misterio de la existencia. Muchos poemas demuestran un sentimiento de extrañeza, como si la poeta estuviera dudando de su propia identidad. Alejandra, Alejandra, por debajo yo soy, Alejandra.
de negro que sonríe desde la ventana del tranvía se asemeja a Madame Lamort. No es posible, pues en París no hay tranvías. Además, esa de negro nada se asemeja a Madame Lamort, todo lo contrario. Es Madame Lamort quien se asemeja a esa de negro. Resumiendo, no solo no hay tranvías en París, sino que nunca en mi vida he visto a Madame Lamort, ni siquiera en retrato. Usted coincide conmigo, puesto que tampoco yo he visto a Madame Lamort. ¿Quién es usted? Deberíamos presentarnos. Madame Lamort. ¿Y usted? Madame Lamort. Su nombre no deja de recordarme algo. Traté de recordar antes de que llegue el tranvía. Pero se acaba de decirme que no hay tranvías en París. No lo sabía cuando lo dije. Pero nunca se sabe qué va a pasar. Entonces, esperémoslo, puesto que lo estamos esperando. La búsqueda por el significado de la existencia humana se vuelve atormentada y casi insoportable en el tercer libro de poemas de Pizarnik, Las aventuras perdidas, 1958. Hay también un sentido de gran pérdida, de haber sido arrojada del paraíso de la niñez en el que la inocencia y la felicidad fueron una vez posibles. El deseo de morir se convierte en su única alternativa. El más mínimo rayo de esperanza ha desaparecido. La luz ya no es posible. En el poema titulado Cenizas, Pizarnik se presenta como un delirante avaro en lo alto de una montaña de oro, lanzando palabras al cielo pero incapaz de hablar de su amor. Y en El despertar, la poeta pide que se le alivie del sentimiento de autodestrucción. Señor, arroja los féretros de mi sangre. En su deseo de alcanzar una especie de revelación que interprete todas las expresiones innecesarias como parte de su búsqueda de lo absoluto, Pizarnik reduce su verso a la mínima expresión,
como si las palabras fueran superfluas, como se ha logrado una visión. La preocupación de Pizarnik por el oficio de escribir es constante y se puede ver a través de sus libros. También habla de ello en sus diarios. Su cuarto poemario, Árbol de Diana, 1962, es un buen ejemplo de preocupación por la expresión poética. Los poemas de este libro son tersos, breves y concentrados. A veces un poema tan solo tiene un par de líneas. Explica con palabras de este mundo que un barco partió de mí, llevándome a mí. Por medio del lenguaje concentrado y sencillo de este libro, Pizarnik llega a una especie de certidumbre en su poesía. Acepta su perpetua insatisfacción con la realidad y la condición humana. Hay una cierta autoconvicción, un sentimiento de que su afán poético le ha llevado más allá de la realidad humana, hasta una visión de la otra vida. El deseo de romper con las limitaciones de la vida ahora está totalmente asumido. Mucho más allá. Y si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza, ¿y qué? ¿Y qué me das a mí? A mí que he perdido mi nombre, el nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué? ¿A qué este deshacerme, este desangrarme, este desplumarme, este desequilibrarme, si mi realidad retrocede como empujada por una ametralladora? Y de pronto se lanza a correr, aunque igual la alcanzan, hasta que cae a mis pies como un ave muerta. Quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos, solo por decir, solo por ver, si se puede decir. ¿Es que yo soy? ¿Verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia? Y con las manos embarradas golpeamos a las puertas del amor, y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos pedimos por Dios, y con las sienes restallantes de imbécil soberbia tomamos de la cintura a la vida y pateamos de soslayo a la muerte. Pues esto es lo que hacemos, nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. Árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik. Cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana de una disolución de realidad sometida a la más alta temperatura. El producto no contiene una sola partícula de mentira. El árbol de Diana es transparente y no da sombra. Tiene luz propia, centelleante y breve. Nace de las tierras resecas de América. La hostilidad del clima, la inclemencia de los discursos y la gritería, la opacidad general de las especies pensantes, sus vecinas, por un fenómeno de compensación bien conocido, estimulan las propiedades luminosas de esta planta. No tiene raíces. El tallo es un cono de luz ligeramente obsesiva. Las hojas son pequeñas, cubiertas por 4 o 5 líneas de escritura fosforescente. Peciolo elegante y agresivo, márgenes dentadas, las flores son diáfanas, separadas las femeninas de las masculinas, las primeras axilares, casi sonámbulas y solitarias, las segundas en espigas, espoletas y muy rara vez púas. Los antiguos creían que el arco de la diosa era una rama desgajada del árbol de Diana. La cicatriz del tronco era considerada como el sexo femenino del cosmos. Quizás se trata de una higuera mítica. La savia de las ramas tiernas es lechosa, lunar. El mito alude posiblemente a un sacrificio que, por desmembración, generalmente a un adolescente, hombre o mujer,
Era descuartizado cada luna nueva para estimular la reproducción de las imágenes en la boca de la profetisa, arquetipo de la unión de los mundos inferiores y superiores. El árbol de Diana es uno de los atributos masculinos de la deidad femenina. Algunos ven en esto una confirmación suplementaria del origen hermafrodita de la materia gris y acaso de todas las materias. Otros deducen que es un caso de expropiación de la substancia masculina solar. El rito sería solo una ceremonia de mutilación mágica del rayo primordial. En el estado actual de nuestros conocimientos, es imposible decidirse por cualquiera de estas dos hipótesis. Señalemos, sin embargo, que los participantes comían después carbones incandescentes, costumbre que perdura hasta nuestros días. Escudo de armas parlantes. Durante mucho tiempo se negó la realidad física del árbol de Diana. En efecto, debido a su extraordinaria transparencia, pocos pueden verlo. Soledad, concentración y un afinamiento general de la sensibilidad son requisitos indispensables para la visión. Algunas personas con reputación de inteligencia se quejan de que, a pesar de su preparación, no ven nada. Para disipar su error, basta recordar que el árbol de Diana no es un cuerpo que se pueda ver, es un objeto animado que nos deja ver más allá, un instrumento natural de visión. Por lo demás, una pequeña prueba de crítica experimental desvanecerá efectiva y definitivamente los prejuicios de la ilustración contemporánea. Colocando frente al sol el árbol de Diana, refleja sus rayos y los reúne en un foco central llamado poema, que produce un calor luminoso capaz de quemar, fundir y hasta volatilizar a los incrédulos. Se recomienda esta prueba a los críticos literarios de nuestra lengua. Una poesía que para existir depende de aprender y expresar la dimensión del infinito es necesariamente una poesía preocupada por lo abstracto más que por lo concreto, con la vida del intelecto más que con la vida de las emociones o de los sentidos. Sin embargo, hay un momento, aunque breve, en la trayectoria poética de Alejandra Pizarnik en el que el poder de los sentidos se celebra en sus poemas. Esto ocurre en la primera parte de su quinto libro de poemas, Los trabajos y las noches, 1965. La presencia del amor ilumina el mundo poético de Pizarnik e inspira sus poemas más líricos. Pero la alegre celebración de la muerte supone una parte menor en el libro. Principalmente, trata el tema de la muerte mediante el uso de los símbolos familiares de la estación en el infierno de Pizarnik, especialmente el viento, la noche, el bosque y las cenizas. En los últimos 3 libros de Pizarnik que publicó en vida, 2 son de prosa poética. Extracción de la piedra de locura, 1968, es una colección de poemas en prosa en los cuales la poeta penosamente lúcida revisa su pasado, sondea en su presente y prevé de una forma onírica su futuro. La artista tiene ahora pleno dominio de su expresión. Puede confesar con pena pero con secreto orgullo. Palabra por palabra, yo escribo la noche. El don poético que ella totalmente posee sustenta su búsqueda de la significación. El deseo de morir, que tanto prevalece en la poesía de Alejandra Pizarnik, su deseo de alcanzar lo absoluto,
aparece ahora como una liberación, alegre pero dolorosa, del cautiverio humano. La muerte ahora ha adquirido un nuevo sentido. A pesar de la desnudez del alma desolada, hay una visión de un futuro lugar de descanso donde la angustia de la autoconciencia no exista más. En la última parte del poema, Noche compartida con el recuerdo de una huida, la poeta imagina su propia muerte, envuelta en un sudario de lavanda y acunada por la dulce música de una canción que no dice nada ni de la vida ni de la muerte, una canción que se convierte en un dibujo de una casita bajo el sol. Dentro de esta casa, ella puede estar de pie y caminar. La música, la pintura y la poesía, tres empeños de toda la vida de Pizarnik, se reúnen formando una imagen de lo absoluto. En El infierno musical, 1971, Pizarnik alude a la naturaleza fragmentada de su escritura y se siente atormentada entre su deseo de lograr la expresión perfecta de su visión y el saber que lo que ella ha sido capaz de captar no son más que fragmentos descoyuntados. La poesía se vuelve una desesperada proyección de la materia verbal, liberada de sí misma, hundiéndose en sí misma. La cuestión de la propia identidad, el mundo perdido de la niñez y la imposibilidad de la expresión poética son temas recurrentes en este libro. Las preocupaciones de Pizarnik como artista ahora se vuelven a realizar como en un armonioso esfuerzo final por encontrar el significado de la existencia humana. La Condesa Sangrienta, 1971, es una narración basada en la figura histórica de la perversa Elizabeth Bathory, que vivió en Hungría en el siglo XVI. Pizarnik describe con una mezcla de sarcasmo y de ironía la vida de esta aristócrata. La lujuria, el lesbianismo, la tortura, el sadismo, la muerte violenta se presentan de una manera gráfica, como si Pizarnik estuviera intentando captar la horrible obsesión que inducía a la condesa a cometer cientos de crímenes en muchachas jóvenes. La fatal y total connotación sin freno de la condesa fascina especialmente a Alejandra Pizarnik, la cual, a su manera, quería trascender las limitaciones de la condición humana y alcanzar lo absoluto en una experiencia de libertad total. Su trabajo, Textos de sombra y últimos poemas, 1982, publicado póstumamente, es una colección de prosa y verso que tiene la urgencia de algo escrito desde un punto sin regreso. Pizarnik ha traspasado el límite de la palabra escrita. Algunas de las observaciones y algunos poemas tienen una insoportable y penosa lucidez, mientras que otros son totalmente caóticos. Las irreverencias, el humor mordaz, los chistes, las aliteraciones sin sentido y la violencia verbal toman posesión del discurso como si la poeta estuviera negando la posibilidad del texto escrito, o como si estuviera inmersa en un torbellino de locura. Este texto revela a la mujer y a la poeta a través de anotaciones de diario, narrativa, pequeños diálogos y poemas. Algunos de los escritos llevan la fecha de su composición, proporcionándonos un conocimiento profundo de los últimos días de Pizarnik. En los poemas que preceden inmediatamente a su muerte, hay un sentimiento de que al final se aproxima y de que no hay un significado fundamental en la vida. El despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor,
He consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo?